Recordemos el modelo de las tortas de la semana pasada. La idea era producir unas tortas de banano y unas tortas de chocolate. Y para producir las tortas de banano y tortas de chocolate teníamos unas condiciones. Para producir la de banano necesitábamos tanto banano, tanto azúcar, tanta harina, etcétera. Para producir las tortas de chocolate necesitábamos tanto harina, tanto chocolate, tanto azúcar, etcétera. Y entonces hicimos las restricciones correspondientes para, ahí teníamos un valor de una cantidad de harina, una cantidad de bananos, una cantidad de chocolate, una cantidad de mantequilla, y nos tocaba producir la mayor cantidad, no, la mayor cantidad de tortas, no, producir tortas tal que la ganancia fuera lo máximo posible. Eso es diferente a la mayor cantidad de tortas, porque entonces hubiéramos maximizado la suma de B más C. Pero aquí lo que necesitamos es maximizar la ganancia de producir tortas de banano y tortas de chocolate. Entonces, ¿qué hicimos? Recuerden, modelamos que la harina, había 4.000 gramos de harina y las tortas de banano se gastan 250 y las tortas de chocolate 200. Miramos que había 6 bananos y las tortas de banana se gastan 2 bananos por torta. Miramos que el azúcar por torta se gastaban 75 gramos de azúcar y 150 gramos de azúcar por torta de chocolate, y eso no puede pasar de 2.000, que era el azúcar que había, que la mantequilla, la de banano se gastaba 100 gramos, la de chocolate 150, y que no podía pasar de 500, y que el chocolate, la torta de chocolate se gastaba 75 gramos por torta, y que había máximo 500 gramos, y necesitamos maximizar lo que nos pagaban por torta de banano más los que nos pagaban por torta de chocolate, ¿cierto? Ese fue el modelo que hicimos la semana pasada, y pues lo recuerdo. Ahora lo que queremos es generalizarlo, es decir, que no dependa de que la torta, que sean solamente tortas de banano y tortas de chocolate, sino que sean, digamos que varios tipos de tortas, por ejemplo, que también haya tortas de fresa, o tortas de lulo, o tortas de maracuyá, o pay de no sé qué, y cada uno de esos tiene, se construye con los ingredientes que toca. Entonces, para generalizarlo, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que es generalizable aquí? Entonces, ¿qué es lo que es generalizable? Los productos. Aquí eran tortas de banano y tortas de chocolate, ¿cierto? Pero entonces podría haber otras tortas. Entonces vamos a poner como que los productos sería como algo generalizable, ¿cierto? ¿Qué más sería generalizable? Como los ingredientes. Aquí está harina, bananos, azúcar, mantequilla, cacao. De pronto hay otros ingredientes que pudiéramos poner aquí, yo qué sé, fresas o no sé, otros ingredientes que pudieran aparecer para poder hacer otras cosas. Puede que usemos 0 ingredientes de algo en una, como pasó aquí. En la torta de banano no usamos chocolate, pero fíjense que en la torta de chocolate no usamos banano. ¿Mm? Pero, eh, ¿pero qué? Así pueden aparecer otros ingredientes que no usemos en alguna parte. Entonces, esta es una manera de generalizar. Vamos a tener un conjunto de productos. Tenemos un conjunto de ingredientes. O a esos ingredientes los llaman recursos para las tortas, no importa. ¿Qué otros valores teníamos allá? Teníamos cuánto teníamos de harina, de banano, de azúcar, de cacao, o sea que además de los ingredientes, teníamos cuánto teníamos de cada ingrediente. Y teníamos cuánto costaba producir cada producto, ¿cierto? Entonces, aquí hay una razón que dice, es muy útil dibujar una representación tabular del problema, porque esto de alguna manera le dice a uno cómo le deben entrar los datos. ¿Sí? Vamos a hacer los datos así, ya está. ¿Listo? Entonces, el primer paso para generalizar es pensar qué es lo generalizable. O sea, para que no sea solo para tortas de bananos y de chocolate. Entonces, son tipo de tortas. Torta tipo 1, torta tipo 2, torta tipo 3, torta tipo 4. Ingredientes. ¿Qué ingredientes usa la torta tipo 1? ¿Qué ingredientes usa la torta tipo 2? ¿Cuánto el tipo 3? ¿Y cuánto hay de cada ingrediente? Eso es lo que necesitamos. ¿Y cuánto cuesta o en cuánto podemos vender cada torta? La torta tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí le llamamos banana chocolate, pero digamos en general puede haber de varios tipos, ¿cierto? Entonces, la primera parte para generalizar. Una vez tenemos eso, entonces podemos empezar a escribir el modelo. ¿Sí? Entonces, para escribir el modelo matemáticamente necesitamos primero escribir los parámetros del modelo, luego describir las variables del modelo,
y luego describir las restricciones del modelo, y luego describir la función objetivo si hay que optimizar en el modelo. Entonces uno va en ese orden. Primero describe los parámetros son los datos que yo tengo. Luego describe las variables, que son las variables de decisión, lo que va a variar en mi solución. Luego describe las restricciones y luego describe la optimización que tiene que hacer. Y ya, y ahí queda el modelo. Entonces uno empieza por decir, como necesitamos productos, entonces dice, pues hagamos un conjunto de productos. Sea P el conjunto de productos, en este caso las tortas, ¿cierto? Banano, fresa, chocolate, vainilla, lo que sea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cheesecake, cualquier cosa de esas. Entonces, tengo un conjunto de productos, ahí ya estoy generalizando. Que ese conjunto tenga 5, tenga 6, tenga 8, tenga 10, aquí no dice, es un conjunto de productos, finito, eso sí, no tengo un conjunto infinito. Y también tengo unos recursos o unos ingredientes para hacer esto, que aquí lo llaman recursos, que son el azúcar, las bananas, entonces a eso es otro conjunto. Y entonces yo voy a tener que hablar de las tortas de alguna cosa y de los ingredientes. Entonces, para hablar de las tortas, voy a usar un índice, siempre uso índices, ¿sí? Yo hubiera preferido usar el índice C para hablar de las cakes, ¿sí? Pero aquí pusieron I en P. Entonces, los I nos van a representar tipos de tortas. Los J nos van a representar tipos de conjuntos. Entonces, siempre I en P va a significar I es un tipo de producto y J en R es un tipo de recurso. Entonces, ya vamos a tener, por decir algo, N tortas y M recursos. Entonces, vamos a tener el 1, el 2, el 3 hasta el N para las tortas y el 1, el 2, el 3 hasta el M para los recursos. También los podemos enumerar y decir, no se llaman 1, 2, M, se llaman banana, chocolate, fresa, y los recursos se llaman harina, no sé qué. Entonces son conjuntos enumerados que podemos crear allí, ¿cierto? Y en Minisync podemos modelar con eso. O sea, igual aquí, P es un conjunto de productos y R es un conjunto de recursos y es un índice para pasear por los productos y J es un índice para pasear por los recursos, para navegar por los recursos o por los productos. Y entonces vamos a empezar a decir cuáles son los parámetros de entrada. Entonces aquí decíamos que teníamos los costos. Entonces había un costo por la banana, por chocolate, o sea, hay un costo por producto. Entonces nosotros vamos a decir, tenemos un parámetro de entrada que es cost sub i, porque por cada i hay un costo. Entonces cost sub i, yo digo, es el costo de producir la torta o el producto i. Y cuando estoy diciendo eso, estoy armando mi modelo. El que vaya a leer lo que yo estoy diciendo, cuando lea cost sub i, ya tiene en la cabeza que estoy hablando del costo del producto i. Eso es muy importante en los modelos. Usted va a tener que hacer modelos. Luego es muy importante que aprendamos a hacer modelos. Entonces, aprender a hacer modelos en los modelos uno nombra todo. Los parámetros, las variables, las restricciones y la función a maximizar. Vamos a tener también, ¿qué más teníamos allí de entrada? Estos eran los costos. Teníamos estas, que había 404.000 gramos de harina, 6 bananas, etc. Entonces eso, vamos a llamar la capacidad o la cantidad que hay, como quieramos llamar. Se llaman capacity sub J, porque es por cada recurso. Entonces le ponemos el índice J porque aquí dijimos que J lo vamos a usar para recursos e I lo vamos a usar para productos. Había podido ser al revés, pero así lo decidimos. Cuando uno lo decide, darle nombres a las cosas, trata de ser consistente y usarlos bien. Yo podría en alguna parte que iba a poner for I en 1.10, poner for J en 1.10 y todo eso funciona igual, sí. Pero el que lo lee ya tiene fijado que las J eran recursos y por qué me los pusieron en productos. Entonces, pero así eso después lo interprete bien al lector. Si el modelo era este, es mejor que a la hora de escribir el modelo uno utilice los mismos nombres para que no confunda al que lee. Aunque ustedes saben que poner f de x devuelva x cuadrado, o poner f de y devuelva y cuadrado, o poner f de z devuelva y z cuadrado, es la misma función, es el mismo programa, devuelve lo mismo y hace lo mismo. O sea que los nombres realmente no importan. ¿Sí? Pero cuando uno modela, trata de poner nombres, primero que todo, que representen cosas y trata de respetarlos porque los nombres le sirven también como convenciones para hablarle al otro. Entonces aquí vamos a usar como convención que los I son productos y los J son recursos. Entonces cuando hablo de cosas que le pasan a los productos, uso cost sub I. Cuando hablo de cosas que le pasan a
a los recursos, hablo de sub J. ¿Sí? Bien. Y también hay allí una cosa que era como una matriz que había productos por recursos. Entonces, como una matriz, entonces típicamente uno dice, bueno, pues una matriz finalmente son unas parámetros que tienen dos parámetros, I y J. I por los productos y J por los recursos. Entonces yo digo que consumo de I y J es la cantidad del recurso J que se requiere para producir el producto I. Entonces, siempre digo cada variable o cada parámetro qué significa, para que quede claro, para que me vaya a dar las entradas, como son parámetros, me las sepa dar bien. ¿Listo? Entonces son los parámetros. Lo que viene ahí, y eso es todo lo que viene. Ahora vienen después. Bueno, entonces esto en Minisync se convierte en algo. Que se convierte en Minisync? En un archivo de datos. Por ejemplo, los productos son el conjunto tal. Aquí los dos, ¿cierto? Este va a ser el generalizado, que funciona igual a la instancia que teníamos. Pero aquí podemos poner 3 pasteles, 4 pasteles, pusimos 2. Costo, entonces como aquí había 2 productos, habrá un arreglo con los 2 costos. Recursos, aquí hay un conjunto: harina, banano, azúcar, mantequilla y cacao. Ese es un modelo, ¿no? Nosotros habíamos podido decir que eran los números del 1 al 5, y que el 1 significaba harina, y que el 2 significaba banano, y que el 3 significaba, o sea, cada uno decide como quiera. Sino que a veces es más claro escribir las cosas así. Pero se van a dar cuenta que a veces es más útil trabajar con números que trabajar con enumeraciones. Uno usa conjuntos cuando sabe que las repeticiones no importan. O sea, si no se repiten. Y arreglos cuando las repeticiones sí importan. Sí. Pero también puedo usar los arreglos así no se repitan. La capacidad entonces era una cosa asociada a los recursos, pero si hay 5 recursos, debe ser un arreglo que tiene 5 dáticos. Entonces, el primero, de hecho, uno debería decir que cuando lo vaya a hacer en Minisync, debería decir que capacidad, sus índices son los recursos, para que uno pueda hablar de capacidad de harina, capacidad de banano, capacidad de azúcar, capacidad de mantequilla o capacidad de cacao, y no que si lo pongo así solito, sin decirle nada, él lo va a tomar con un arreglo de 1 a 5. Y entonces me toca empezar que capacidad de 1 es la de la harina. Pues si uno pone estos índices o estas enumeraciones es para usarlas luego en las... Entonces fíjense que aquí cuando uno dice costo es un arreglo de productos. Los índices son los productos. No puso desde 1 a 2, ¿cierto? O capacidad es un arreglo de recursos, ¿cierto? O consumo. Entonces, el del dato que teníamos allí, este es un dato, les decía, la primera fila era 250, 275, 100, 0, la segunda fila era 200, 0, 150, 150, 75, corresponden a estas 2 filas de acá, ¿cierto? Entonces, como datos entrarían así, pero en mi archivo de OC, de Minisync, perdón, pero estoy muy acostumbrado a OC, en el archivo de Minisync, entonces esto vendrá en un archivo de datos, que son los datos con los que voy a correr mi modelo, pero esto es lo que vendrá en el modelo. En el modelo no viene qué son esos datos. Y todo el modelo está en función de estos parámetros, no de los datos que vienen aquí. Los datos, pues cuando me los entren, correrá con esos datos, y si me entran otros datos, correrá con esos otros datos, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, esa es la parte de los parámetros.